mente, pero tenemos que estar recordando toda esta materia para que ustedes puedan completar todo su curso, ¿ok? Bien, vamos a empezar con lo que es el lenguaje jurídico. Ya lo sabían, ya lo habíamos visto. Tenemos que tener pues un lenguaje bastante suelto, bastante eh, pues educado, se podría decir, para poder llevar un juicio. ¿Qué nos dice el lenguaje? El lenguaje jurídico es aquel que utilizan abogados, jueces, magistrados, procuradores y todos aquellos profesionales relacionados con el mundo de las leyes. El lenguaje, el lenguaje que se utilizan en los textos profesionales manejan durante un ejercicio de su labor. Un lenguaje debe de estar, pues, respaldado, no hablar por hablar de lo que quieres decir. Bien, estamos hablando entonces que el lenguaje jurídico, pues son aquellos que utilizan jueces, magistrados, procuradores, ¿ok? Al hablar, al expresarte, no solamente al expresarte, sino también cuando lo escribas tienes que tener pues un léxico bastante abierto para que no tengas, déjenme, problema alguno al contestar. Aquí les voy a poner un ejemplo. Bueno, un segundito. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cómo se empieza un, un documento, chicos? A ver, díganme. Ujú. ¿Cómo se empieza un documento? Bueno, lo vamos a empezar, obvio, ya les había dicho, con el rubro, por ejemplo, aquí lo vamos a empezar arriba. Vamos a empezar a suponer los nombres. Adriana Rojas Núñez en contra de Roberto Holguín Sánchez. Ujú. Juicio, controversia de aumento de pensión alimenticia. ¿Ok? Eso es lo que tú quieres. Ese va a ser tu juicio. Controversias de aumento de pensión alimenticia. De ahí vamos a las autoridades. Este es el juez cuarto de lo familiar de Coacalco, Estado de México. Y vamos a empezar de esta manera. Ujú. Por ejemplo, yo voy a favor del demandado, ¿ok? Yo voy a ser su abogado del demandado. Y nos dice, Roberto Holguín Rosales, promoviendo por mi propio derecho y en la personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente al rubro citado, ante usted, juez C, comparezco y expongo. Si ven cómo ocupo yo mi léxico, claramente dice, promoviendo por mi propio derecho y en la personalidad que tengo debidamente acreditado al rubro citado ante usted. ¿Qué es el rubro citado, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal la idea? Perdón si no lo saludé. ¿Alguien me puede decir qué es el rubro? Chicos, chicos, chicas. Pregunta otra vez, profesor. Ajá. Vuelvo a decir, vuelvo a exponer. Mi léxico jurídico que yo tengo que tener, ujú, pues es obvio, es suelto. Cuando yo digo que al rubro citado, ¿qué es? Pues eso, el rubro dice ahí para quién, ¿verdad? Que la demanda, quién la hace y por quién, ¿no, profesor? Exactamente, es quien lo hace y que ya encuentra y que ya estoy en este eh, juicio, ¿ok? Por eso, pero tenemos que claramente poner al rubro citado, no nada más, pues comparezco ante usted, sé juez, ¿ok? Siempre tengo que poner al rubro citado. Eso es lo que, de eso es lo que habla un léxico jurídico. Debo de tener esa soltura. ¿Ok? Ese lenguaje en el cual nosotros podamos proyectarnos de la manera precisa y coherente, pues para poder hacernos entender ante una autoridad, ¿ok? Ante una autoridad. Por eso nuestro léxico siempre tiene que estar, pues, bastante extenso, no solamente las palabras que, pues, nosotros conocemos, pues tenemos que tener ese trabajo de lenguaje, no solamente hablando de cosas. Profesor, Adelante, adelante. mire, aquí encontré un dato del rubro citado. A ver, dime. Dice que en un escrito el rubro es el enunciado que identifica
El criterio o interpretativo de la tesis, su objetivo es reflejar la esencia del criterio de manera clara, concisa y congruente. En una demanda el rubro es el nombre de la persona que promueve y la persona demandada, así como el tipo de juicio. En el mercado público, el rubro es el sector, actividad o comercial en el que se clasifica un producto o servicio. Exactamente. Entonces, al rubro citado, ¿qué quiere decir? Que es a lo que nosotros nos vamos a dirigir o de lo que nosotros vamos a estar en cuestión de abogacía, pues en el litigio. ¿Ok? Realmente eso es lo que es el rubro citado. ¿Ok? Tengo que tener, pues, obvio, soltura de mi lenguaje, tengo que estar eh, leyendo bastante, pues para tener un poquito más de soltura. Todos esos pequeños contextos de promoviendo por mi propio derecho y con la personalidad que tengo debidamente acreditada y en el expediente al rubro citado ante usted comparezco, ser juez, ¿ok? Y ya de ahí, esa es mi presentación, ese es mi presente, ¿ok? Y ya ahora sí voy a ir a lo que yo quiero pedir, ¿ok? ¿Ok? Lo que yo quiero pedir. Bien, seguimos. Funciones del lenguaje jurídico. Las funciones de este léxico es sistematizar los conceptos básicos en los que se sustentan la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Este pequeño contexto claramente nos dice que son funciones de este léxico, es sistematizar los conceptos básicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un lenguaje apropiado para dirigirnos a una autoridad, en este caso al juez. Voy a pasar a mi siguiente, ya me presenté, ahora sí voy a pedir que por medio del presente escrito y una vez que la empresa ha notificado, este es de incremento de pensión alimenticia, y la empresa ha notificado de los ingresos que el suscrito tiene, solicito tenga a bien. Si ven cómo vamos modificando los pequeños léxicos, no voy a decir que de una vez que la empresa ha notificado de los ingresos del suscrito, solicito me determinen la pensión. No, tienes que rematar siempre con un vocablo muy, muy jurídico, como por ejemplo, solicito tenga bien determinar que se me descuente por porcentaje. ¿Qué quiere decir? Aquí yo estoy pidiendo que yo ya tengo una pensión alimenticia, pero tengo una pensión alimenticia por salario mínimo. Pero como ya entré a trabajar y ahora sí puedo sustentar y respaldar mi trabajo con una nómina, estoy pidiendo yo el cambio, ¿ok? Ya la empresa ya dio informes al juzgado para que sepa cuánto gano, que si estoy dado de alta en el IMSS, que si estoy dado de alta en su empresa, que trabajo de tal a tales horas, que qué días descanso, cuánto es lo que tengo que trabajar, a qué me voy a dedicar. Rindió todo un informe. Ahora sí le voy a pedir al juez que se me haga un descuento vía porcentaje. Ya me están cobrando, no, vía salario mínimo, me están cobrando un salario mínimo multiplicado por 30 días. ¿Ok? Yo aquí lo que estoy pidiendo, y obvio le estoy pidiendo al juez, es de que se me haga el cambio ahora por porcentaje. Que él me diga el porcentaje, yo no tengo ningún problema. Que él me diga el porcentaje, pero que me haga el cambio. Pero si ven cómo uso el lenguaje de bien a determinar, no le digo, pues ya solicitado, pues que me descuenten por porcentaje. No, tenga bien a determinar un porcentaje para que se me descuente a favor de mis menores acreedores. ¿Ok? Ahí, ¿cómo le pueden poner ustedes? Por ejemplo, si yo le pongo a mis menores hijos, pues obvio se va a oír igual. ¿Ok? Siempre tengo que ir cambiando un poquito. ¿Quiénes son los acreedores? Son los hijos.
¿ok? Pero le hago el cambio de a mis menores hijos por a mis menores acreedores. Asimismo, de favor le pido a usted, su señoría, se gire oficio a la empresa para que se lleve a cabo este descuento, ¿ok? Y así mis menores acreedores no se vean afectados, ¿ok? Si se dan cuenta cómo voy pidiendo poco a poco qué necesito, cómo lo necesito y para qué lo necesito, chicos. Chicos, ¿Viste la pregunta, profesor? ajá, sí van viendo cómo se van cambiando las palabras normales por un poquito más técnicas. ¿Del otro año? Sí, Vamos Sí, cambiando esas profesor. pequeñas palabras nosotros, pues que son muy comunes, como decir hijos, pues lo cambiamos por acreedores, ¿ok? ¿Por qué? Porque así le vas a dar un poquito más de realce a pues a tu petición y se va a escuchar más claro qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Debemos de entender que el léxico debemos de estar trabajando con él, debemos de estar siempre, pues, trabajándolo incluso día a día en la plática normal con todas las personas, tenemos que ir pues teniendo un lenguaje un poquito más abierto, un poquito más concreto y dejar esas palabras eh, que no tienen mucho sentido, bueno, sí tienen sentido, pero que ya se volvieron populares, como por ejemplo, para decir, vamos a unir dos o más medidas cautelares, ¿cómo lo dirían de forma jurídica, chicos? A ver, díganme. Para yo decir, voy a juntar dos o tres medidas cautelares. ¿Cómo lo dirían de manera jurídica? A ver, háganmelo saber. Juan José, Aide o José Luis. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor, estamos escuchando, pero estoy pensando. Es que como no llevo nada de, por ejemplo, penal, no. No, no, no. O sea, y no te estoy diciendo en materia penal. Bueno, vamos a Ajá. hablar que quieres unir dos, pensiones alimenticias que tiene, perdón, vas a unir dos salarios que tiene una persona. Obvio, le vas a pedir ¿Cómo ganas pensión, así? pero el Lo señor, doctor lo tra- haces el en señor Terra. trabaja en Bimbo y en las noches, no Derechos sé, al trabajo. trabaja en un bazar. ¿Cómo le vas a decir al juez que unan esos dos fuentes laborales y te den pensión de ahí? Pero que lo digas de forma jurídica, no digas, pues quiero enlazar, quiero juntar. No, profesor, yo hasta ahorita no he hecho ni las demandas todavía. Yo nada más llevo las audiencias, pero ya me dan todo el material. Ok, bien, para decirlo de forma jurídica, pues ya saben, tienen que decirle al juez, pedirle de la manera más cordial y más exacta, de la manera más cordial, le pido a usted, su señoría, concatene las dos salarios que cuenta el demandado para que de ahí se desprenda el porcentaje para mis menores acreedores. ¿Ok? Si están viendo la forma en que yo estoy pidiendo de forma de un léxico, pues un poquito más pomposo, si ustedes lo quieren ver así, que dice exactamente lo mismo, pero ese es el léxico que ustedes como abogados lo tienen que hacer, ¿ok? Deben, por ejemplo, estoy hablando de concatenar. Concatenar quiere decir juntar, Sí, solo que enlazar, no, ¿en qué hora era? ¿ok? Si se dan cuenta, estoy ¿Qué pidiendo te esperamos exactamente a lo las mismo 12? que yo les dijera, señor juez, solicito que se unan sus dos salarios, sus dos trabajos de día y de noche, y que de ahí se desprenda la pensión alimenticia a favor de mis hijos. ¿Ok? Se oye un poquito, pues, si tú quieres, más rebuscado,
pero la idea es eso, o sea, que tengas un léxico más abierto y que no te quedes simplemente con las palabras típicas de enlazar, juntar, ¿ok? Puedes ocupar, en vez de enlazar o juntar, puedes ocupar, no sé, hacer un cóctel de sus dos eh, de sus de hacer un cóctel de sus fuentes laborales y que de ahí se desprenda, ¿ok? El chiste es ir siempre cambiando un poquito de palabras, no siempre tener las mismas palabras. Bien, las funciones del lenguaje jurídico, como ya les había yo comentado en clases anteriores, son descriptiva, prescriptiva y expresivo. La descriptiva, pues como su nombre lo dice, el lenguaje que permite formular y transmitir conocimientos e información. Con esta función se informan ciertos fenómenos o estados o cosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te dediques, por ejemplo, que sea descriptiva tu lenguaje, que digas, es que quiero concatenar sus dos salarios, el de la fuente laboral tal y en la fuente laboral tal. ¿Para qué? Para que se desprenda de ahí la pensión alimenticia. Eso es descriptivo. Estás describiendo qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres enlazar sus dos o quieres juntar sus dos empleos para que de ahí te puedan dar una pensión? ¿Ok? Acuérdense que una pensión es una pensión alimenticia es de sus fuentes laborales extraordinarias y ordinarias. ¿Qué quiere decir? Si es ordinario, pues tienes un trabajo formal. O extraordinario, a lo mejor te dedicas a vender por catálogo, a lo mejor te dedicas a vender en un tianguis. Ahora en estas fechas decembrinas hay muchos bazares, pues te vas a un bazar a vender. ¿Ok? De ahí es donde también te deben de descontar. Esa es una forma descriptiva. Prescriptivo, cuando se expresa una orden o mandato con la obvia finalidad de dirigir al receptor una determinada conducta. ¿Ok? Entonces, no es de que le estés dando una orden al juez. ¿Ok? Cuando tú le estás pidiendo, por eso le pones su señoría, comparezco ante usted con el debido respeto y le pido, por favor, se me dé una pensión alimenticia a favor de mis acreedores por porcentaje. ¿Por qué? Ahí viene la descripción, porque en este momento ya cuento con un trabajo en el cual la empresa fulana de tal ya rindió su informe que obra en autos. ¿Qué quiere decir que obra en autos? Que ya está el informe previo en un archivo jurídico, ¿ok? Ya la empresa, pues bueno, dio todo el informe completo y el juez ya se enteró y dio un auto, ya sea negativo o positivo, pero ya tiene un auto, ya sabe dónde estás trabajando, ¿ok? Así es de que ese es el prescriptivo. Expresivo, dice, esta función consiste en suscitar emociones o estados de ánimo, lenguaje expresivo o literario. Con esta función se exteriorizan sentimientos para influir en una persona. ¿Qué quiere decir? Cuando tú le dices al juez, comparezco ante usted con el debido respeto, sé juez del H juzgado tal, de antemano estás expresando un sentimiento. ¿Qué sentimiento es? Pues de respeto hacia la persona a quien le estás pidiendo un documento o le vas a expresar algo o le vas a narrar algo. También cuando le pidas, por ejemplo, con todo respeto, señoría, que la parte actora rinda su domicilio completo para poder ser emplazado en el domicilio actual, ya que en este momento no contamos con dicho dicha situación, ¿ok? Entonces, de ahí de antemano es un lenguaje que tú le estás externando a la actora, no de forma agresiva, que por favor y que dé el nombre de dónde vive, no. Le estás pidiendo primero al juez y que el juez le haga saber a ella que respetuosamente le estás diciendo que rinda informe de dónde vive, ¿ok?
que rinda el informe de dónde vive, ¿para qué? Pues para poderla emplazar. Que respetuosamente, chicos, pues nadie da su domicilio, ¿eh? Eso sí se los puedo garantizar. Nadie quiere, pues, tenerlos en las puertas de su casa con una demanda o que le estén yendo el actuario a notificar algo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto referente a estos 3 puntos? Descriptivo, prescriptivo, expresivo. No, ninguna, profesor, está muy bien explicado y tiene Oh, razón en eso del léxico, porque sí, hay unas palabras, bueno, que se me han ido grabando, porque así como se dirigen en las H juntas, ujú. y sí es muy necesario tener ese lenguaje. Y siempre es muy bueno contar con ese léxico. ¿Por qué? Porque con eso tú le vas a decir al juez cómo te expresas, cómo trabajas y sobre todo, cómo pedir las cosas. El pedir está el dar. Tú le vas a decir al juez, por ejemplo, ahorita yo tengo una situación, incluso es del mismo asunto que llevo, que el chico pues estaba pagando pensión alimenticia por vía salario mínimo. Se mete a trabajar y me dice, Lick, pues yo ya no le puedo dar un salario mínimo a mi esposa, yo ya metí a trabajar y estoy ganando el salario mínimo. ¿Por qué? Porque donde trabajaba anteriormente, pues ya no me sale ni para comer. Por eso me metí a trabajar. Aquí está eh, donde trabajo y todo. Rindo ese informe, rindo ese informe. La empresa, el juez lo recibe y hace que la empresa dé informe si realmente él trabaja ahí, desde cuándo, por qué, cómo. Y la empresa lo da, ¿ok? Y la empresa, pues, me lo otorga. Toda la información al juzgado. Y yo cuando hago mi manifestación de que se me descuente, ya no por salario mínimo, ahora por porcentaje, simplemente el juez con la mano en la cintura me dice que no al lugar, que hasta que se dicte sentencia. Voy a hacer un escrito y si no me voy a ir al recurso de apelación y si no me responden al recurso de apelación, me voy a ir al amparo indirecto. ¿Por qué? Porque se está violentando los derechos constitucionales o los derechos humanos de mi cliente. ¿Por qué? Porque ya gana un salario mínimo. Es ilógico que le tengan que quitar todo su salario para darle. No funciona así, ¿cómo creen? Profesor, ¿sí se puede hacer un ajuste de pensión retroactiva? O sea, en vez de que le dé más, menos. Sí, claro, claro que se puede hacer un ajuste de pensión. ¿Por qué? Porque cuando no estoy laborando y no compruebo ingresos, me lo van a hacer por salario mínimo. Pero como yo ya estoy laborando y la empresa está dando fe y legalidad de que sí estoy trabajando en ese lugar y cuánto es lo que estoy ganando, pues se tiene que hacer una modificación respecto al salario. Y sí, sí se puede. ¿Sale? Que eso es lo que yo estoy tratando de hacer, que le den ahora por porcentaje. Me salió el acuerdo del día de ayer. Tengo un día para presentar mi recurso. Voy a presentar mi recurso de revocación o de apelación. Y si me lo niegan, pues me voy a ir al amparo, porque se le está violentando sus derechos constitucionales a mi cliente. No le pueden quitar todo su salario, sino de qué va a vivir. ¿Sale? El hecho de que tenga hijos no quiere decir que le quiten todo su sueldo. ¿Sale? El juez puede decir que le quiten el 30, el 35% de su salario, sí, pero no le pueden quitar todo el porcentaje. ¿Ok? Bien, chicos, como verán, esta clase no es tan preocupante. ¿Por qué? Porque todo esto ya lo vimos. Es ya nada más reforzar. En 10 minutitos nos conectamos para político y es así, nos vamos con todo. ¿Sale, chicos? Sí, profesor, está bien. Bien, chicos, nos conectamos ahorita en 10 minutitos y seguimos con la clase. Cuídense mucho. Gracias. Ok. Conéctense, chicos, rápido, Juan José, Clara y por favor, José Luis, para que nos metemos de lleno a la clase. Gracias.